muy poquitos estudiantes atentos a al curso. Bueno, ya está grabando. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces, nuestro encuentro CIPAS de la unidad 2 vamos a trabajar, a orientar sobre la tarea 2. Acá cada tarea corresponde a la unidad. Entonces, la idea es hacer la orientación sobre la tarea 2 y revisar algunos contenidos, algunas bases para que ustedes puedan ya iniciar su aprendizaje de esos temas, haciendo las consultas respectivas, pues en los sujetos virtuales, en las referencias, etcétera, etcétera. Nuestra tarea 2 es similar a la tarea 1, o sea, consiste en realizar unos ejercicios, presentarlos en el foro para ir recibiendo realimentación y poco a poco, pues ir avanzando en ese trabajo. La idea, pues, es que con la realimentación ustedes al final pueden presentar un buen trabajo, ¿no? Aquellas personas, pues, que van haciendo su proceso tal como se sugiere en la guía. O sea, ¿cuál es la idea? Primero revisar referencias, pues, eh, escoger los objetos virtuales, ¿no? Revisar los objetos virtuales, las grabaciones de CIPAS, las realimentaciones en los foros, ¿no? Así sean para otros compañeros, nos sirven porque pues uno generalmente los coloca para que se vean en general, ¿no? Si alguien se equivoca en algo, pues no es exactamente el mismo ejercicio, pero me puede dar un indicio, ¿no? De qué no hacer y qué sí hacer. Es una manera de trabajar. Y obviamente para cosas muy particulares, muy especiales, pues uno puede buscar, ¿no? En el entorno de información inicial cuando me puedo contactar con el tutor y también, pues, si no es factible en esos horarios, el correo interno del curso. Eso debe funcionar. Nuestra tarea de la unidad 2 es de 120 puntos. Hay 4 ejercicios para realizar y realimentar. El último ejercicio, el quinto, ese tiene una característica especial, ¿no? Este sí es puntual del estudiante, debe sustentarlo a través de un video corto. Eso es lo especial. El ejercicio 5 lo sustenta el estudiante a través de un video corto. Recomendación súper especial, pues, entre los libros de las referencias, consultar Villalpando. Villalpando es un libro que lo hemos trabajado bastante en el curso y tiene la característica especial de ser un libro que tiene muchos ejercicios resueltos y eso es bueno porque uno así va aprendiendo. Y muchos ejercicios son similares a los que tenemos en nuestra tarea. Entonces, pues, en ese sentido, doble recomendación. Eh, Especialmente para esta unidad, ese es el libro, digamos, que nos va a ayudar. ¿Qué vamos a trabajar? Las reglas de suma y producto, listas IAR, permutaciones y combinaciones, generalizadas cuando hay repeticiones, revisar lo que es el principio de inclusión-exclusión, el principio del Palomar y las relaciones de recurrencia y sucesiones de recurrencia. Nuestro ejercicio 5 corresponde específicamente a esto, ¿no? A las relaciones de recurrencia y sucesión de recurrencia. Eh, Algunos estudiantes me escribían que la numeración que se da en las referencias no corresponde a la del libro, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente. Aquí tengo el libro y aquí empieza a contabilizar desde 1. Por ejemplo, para este caso, esencialmente vamos a trabajar unidades 5 y que es la de teoría combinatoria, ¿no? Aquí está. Entonces, esa está ya acá arriba en la página 154.
pero hay que diferenciar, ¿no? Que aquí está una página que me guía desde el inicio, aquí contando desde la carátula. Y entonces en las referencias lo que va es el número que está aquí en el libro. Vamos a ver, para que me entiendan y vean que sí está coincidiendo con las... Entonces aquí en combinatoria, miren, aquí están los objetivos de la... Y aquí está la página 144 y luego acá está la 145. 144 está la introducción y pues vamos a ver si corresponde, ¿no? De la 144 a la 150 nos piden que revisemos estos en materiales. Entonces simplemente es esa aclaración en primera instancia, ¿no? Si es en esta en la que nos vamos a fijar. Acá arriba la toma en general, ¿no? Desde todo, desde el inicio. Entonces se aumenta un poco de páginas que realmente no están contempladas, pues para estudiar, ¿no? Son algunas cuestiones de presentación, etcétera, etcétera. Recomiendo, pues acá por la tabla de contenidos es más fácil. Uno va a lo que quiere. Por ejemplo, en este caso, si quiero teoría de grafos, de una me marca, vea, cambia y me lleva directo. En este caso, la teoría combinatoria. Entonces, dentro de esta teoría ya están los subcapítulos, las divisiones que podemos ir trabajando poco a poco. Esa es la idea. Bueno, muy bien. Hecha esa aclaración, entonces, a manera de resumen, pues nuestra tarea es de 120 puntos. Vamos a realizar 4 ejercicios con realimentación en el foro. Ojalá lo hagan y lo aprovechen para que pues uno tener certeza de lo que está revisando, lo que está aprendiendo, realmente lo está haciendo de la mejor manera. Y además me asegura pues obtener una buena calificación porque el hecho de la participación también ya me da unos poquitos puntos. Y de especial que el ejercicio 5 de relaciones de recurrencia lo vamos a sustentar a través de un video corto. Esa es la. Hay que leer bien las instrucciones de la guía, no hay que complicarse haciendo videos muy sofisticados, sino puntual, lo que se pide. Esa es la idea. No sé si existe alguna inquietud al respecto, si no quiero ya dar alguna orientación ya puntual de los temas. Ángel Nicolás, Sandra Patricia. No, no, señor. Gracias, Sandra. No, no, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a revisar algunos de los temas que vamos a trabajar. A manera de introducción, pues contar es fundamental en matemáticas discretas, ¿no? Tiene aplicaciones en la informática especialmente. Por ejemplo, para calcular cuánto memoria utiliza un programa, cuánto tiempo tarda en ejecutarse ese programa, e incluso a veces si funcionará. Algunos libros de texto, ¿no? Hay que tener en cuenta esto, no utilizan la frase combinatoria como sinónimo de contar, ¿no? Aunque combinatoria, por ejemplo, en la estadística inferencial, en la de probabilidad, pues más también la utilizan allá, ¿no? Pero acá lo que nos interesa es el contar, contar puntualmente, ¿no? Por ejemplo, pasos. En ingeniería, un algoritmo debe tener un determinado punto de pasos, ¿no? Si hago de pronto más, puede tarde más en ejecutarse y eso puede ser un inconveniente, porque uno tiene que hacer de pronto aquello que me conlleve menor tiempo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esto. Entonces, vamos a iniciar con unas preguntas que vamos a tratar de resolver, ¿no? ¿Qué es el principio fundamental del conteo? Y lo coloqué resumido, ¿no? P, con las iniciales, F, C, principio fundamental de conteo, que es una noción que nos va a indicar cómo empezar a contar cosas relativamente sencillas y que de pronto las hacemos. El diagrama de árbol, como lo que hemos venido, es un tipo de representación para de pronto comprender lo que estoy haciendo. Ahora vamos a ver un ejemplo pequeñito para que entiendan en qué consiste el diagrama de árbol. Para comprender cosas pequeñas me ayuda, ya cuando son cosas grandes, de pronto se vuelve un poquito complejo analizarlo.
Y revisaremos las ideas de lo que es una permutación, una variación y una combinación. Estos son básicamente los elementos que vamos a trabajar en esta unidad. Las permutaciones, variaciones y combinaciones, pues la idea es que aprendamos a diferenciarlas, ¿no? Leer los enunciados y aprender a diferenciar cuando lo que voy a contar corresponde a una permutación, cuando lo que voy a contar corresponde a una variación y cuando lo que voy a contar corresponde a una combinación. Digamos, esa es la parte clave y debemos como enfocarnos en ese sentido al momento de ir estudiando. Entonces, el principio fundamental del conteo dice algo bien sencillo. Si un acontecimiento ocurre de n sub 1 formas y seguido ese acontecimiento ocurre un segundo suceso que se presenta de n sub 2 formas, ¿no? Formas diferentes estamos hablando. Y luego sigue un acontecimiento que se presenta de n sub 3 formas y así sucesivamente puede haber un n4, n5, n100, n1000, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, para este caso de los n3 sucesos, dice, el número de formas en que un acontecimiento puede ocurrir en el orden indicado es de n sub 1 por n sub 2 por n sub 3, etcétera, etcétera. ¿Listo? O sea, de ahí el nombre, ¿no? El principio fundamental del conteo, en este caso tiene que ver con el producto. Tendrán cuidado que hay uno que es menos utilizado, un principio fundamental que se utiliza en la suma, ¿no? En determinadas circunstancias. Pero el que más se trabaja es generalmente este. Hay el número de formas, por ejemplo, en que un grupo de 4 personas, Pedro, Carlos, Juan y Álvaro, se pueden escoger un presidente, un vicepresidente y un secretario. La persona elegida pues no puede repetir puesto, ¿no? Esa es una condición, pues Pedro no puede ser presidente y secretario, sino como hay más y solamente hay 3 cargos, pues cada una de las personas ocupará uno de los cargos y uno se queda sin cargo. Entonces, vamos a ver cómo podríamos dar solución a este ejercicio. Entonces, en primera instancia, tenemos 4 personas para escoger un presidente. Es una primera condición. Como solamente hay 3 cargos, solo 3 personas, ¿no? Quedan para elegir vicepresidente una vez uno ya haya elegido presidente, ¿no? De los 4, tomo uno para presidente. ¿Cuántos sobran? 3, ¿no? Porque acá se dio la condición de que no se puede repetir puesto. Y por último, si ya se nombró presidente y vicepresidente, me quedan 2 personas para elegir secretario. ¿Listo? Entonces, pues la idea es cómo yo aplicaría ese principio fundamental de conteo. ¿Cómo lo aplicaría? Entonces, miren, aquí va la cuestión, ¿no? Yo tengo 4 personas inicialmente para que sean, para escoger, para seleccionar el presidente. Luego, ya lo fui diciendo, ¿no? Me quedan 3. Una vez escogido uno, ya me quedan 3 para el segundo cargo, que es vicepresidente. Y luego me quedarán ¿cuánto? 2 para seleccionar. Entonces tendría 4 por 3 por 2. ¿Cuántas opciones tendría? 24 opciones, ¿ya? Esto es una forma, digamos, analítica. No estoy haciendo gráficas, simplemente estoy, a partir de una fórmula, deduciendo la cantidad. Entonces, 4 opciones inicialmente, por 3, por 2, y eso me va a dar 24 opciones. ¿Listo? Entonces, ahí estoy aplicando el principio. N sub 1 en este caso es 4, N sub 2, 3, N sub 3, 2. Veamos otro ejemplo. Hay el número de formas en que un grupo de 3 personas, ahora vamos a colocar 3 personas nomás, Pedro, Carlos y Juan, se puede escoger un
presidente, vicepresidente y un secretario. En este caso, pues no va a sobrar nadie. Todos van a ocupar un cargo. Entonces, aquí podemos ver una solución gráfica. Esto es lo que se llama un diagrama de árbol. En este caso, tomamos a Pedro, a Carlos y a Juan. Si Pedro es el presidente, entonces Carlos y Juan quedan para ser vicepresidente, ¿no? Los dos. Si Pedro fue presidente, Carlos vicepresidente, entonces Juan directamente va a ser el secretario. Si Pedro es el presidente, Juan vicepresidente, Carlos en este caso es el único que le queda para ser secretario. Entonces aquí hemos, en esta parte, visualizado dos casos, ¿no? ¿Qué pasa si Carlos es escogido presidente? Entonces Pedro podrá ser vicepresidente y si Pedro es vicepresidente, Juan será el secretario. En caso de que Pedro no sea vicepresidente, debe ser Juan y por lo tanto, por consiguiente, Pedro será el secretario. Y la última opción, Juan presidente, Pedro vicepresidente, Carlos secretario. O Juan presidente, Carlos vicepresidente y Pedro secretario. Esas son las 6 opciones que tenemos. Si no existen más opciones. Lo estoy viendo gráficamente. Acá podemos ver, ¿no? Podemos formar grupos entre paréntesis asociados. Me indicaría un orden, ¿no? Entre paréntesis, así parecida a las parejas, solo que aquí no son binas, sino ternas, ¿no? Porque aquí estoy trabajando con Pedro, Carlos y Juan. Habíamos dicho que esas en cuplas uno puede colocar todas las opciones que tenga, ¿no? Vimos el caso sencillo, pues, de relaciones binarias entre dos anteriormente, pero pues se puede ir aumentando, ¿no? En este caso podemos ver de 3, pero el paréntesis me indica algo bien importante. Orden. ¿Y cuál es el orden? Pues el hecho de la forma como se escoge, ¿no? ¿Quién es presidente? ¿Quién vicepresidente? ¿Y quién secretario? ¿No? Eso me lo dice el orden como está. Perdón. Y aquí está visualizado, ¿no? Pedro, Carlos, Juan, lo que lo vemos acá. Creo que dice alcanza a ver. Bien. Muy bien. Los matemáticos, pues generalmente tienen el trabajo de, digamos, simplificar un poco, aunque algunos creen que nos complican la vida, ¿no? Pero no es así. Nos tratan es de alguna manera, con ese lenguaje matemático, de, digamos, brindarnos algunas herramientas para hacer los cálculos más rápidamente. Entonces vamos a trabajar la idea de lo que es el factorial de un número, porque lo vamos a aplicar en unas fórmulas para deducir precisamente lo que son las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. Entonces, el factorial de un número, la definición es la siguiente. El factorial se escribe como n y un signo de admiración. ¿Y a qué es igual? A tomar ese número n, multiplicarlo por el inmediatamente anterior, n-1, por n-2, por n-3, hasta llegar a 1, ¿no? Ese es el factorial de un número. O también, pues, uno lo puede tomar si quiere, el n factorial al contrario, ¿no? Multiplicando desde 1 por 2 por 3, ¿no? n-3, n-2, n-1, hasta n. Ya sabemos, pues, que la multiplicación es conmutativa, puedo hacerlo de un lado o del otro y me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, 3 factorial, ¿a qué equivaldría? A multiplicar 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6, 6 por 1, 6 es el resultado de 3 factorial. 4 factorial, ¿a qué va a ser igual? A multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, 24. ¿A qué será igual? 5 factorial. A multiplicar 5 por 4 por 3 por 2 por 1.
¿Cuánto nos da eso? Cinco por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Cuánto nos da eso? 120, profe. 120, sí, señor, muchas gracias. 4 por 3, 12, sí. Perdón, 5 por 4, 20. Por 3, 60. Y por 2, 120, ¿no? Por 1 ya sabemos que da lo mismo. Listo, entonces esa es la idea del número factorial. Cuando veamos un número con este signo, significa que debemos empezar desde ese número y empezar a multiplicarlo, ¿no? Por el inmediatamente anterior hasta llegar a 1. Un caso especial es, como siempre en matemáticas, ¿no? El 0. ¿Qué es el 0 factorial? Ojo, no es 0, ¿no? 0 factorial, por definición, es 1. Si fuera el 0 factorial 0, pues sería gravísimo porque al multiplicar siempre todo nos daría 0 y nunca obtendríamos pues, los resultados que pretendemos calcular. Entonces, caso especial, 0 factorial, para tenerlo en cuenta, siempre hay casos especiales en las matemáticas y que debemos conocer, en este caso el 0 factorial, ¿no? Que equivale a 1. Muy bien, entonces con esas ideas vamos a empezar a orientar la idea de lo que es una permutación, una variación y una combinación. Entonces, vamos a tener ideas en lo siguiente. Las permutaciones y las variaciones, digamos, pertenecen a la misma familia. Las permutaciones es cuando tomo todos los elementos. Las variaciones, cuando de todos los elementos voy a escoger solo algunos. ¿Listo? En los ejemplos que vimos, cuando de las 3 opciones todos estaban ocupados, pues eso sería una permutación, ¿no? Si tengo en cuenta el orden. Si había los 4 personas solo para 3 cargos, siempre va a sobrar un hito, ¿no? En ese caso, si hubiera 5, pues sobrarían 2 y así sucesivamente. Entonces, allí en ese caso tendría que trabajarlo como variación. Entonces, esa es la idea, ¿no? Y lo más importante, cuando yo hablo de permutaciones y variaciones es porque hay un determinado orden. Si no hay orden, entonces me estoy refiriendo a unas combinaciones. Veamos entonces este caso. Hay el número de formas en que un grupo de 3 personas, Pedro, Carlos y Juan, se puede escoger, ¿no? Un presidente, vicepresidente y secretario. Ya lo habíamos visto, ya lo hicimos de manera analítica, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? En este caso, el orden es importante porque el primero va a ser presidente, el segundo vicepresidente y el tercero secretario, ¿no? No es lo mismo que me escojan de tercero que de primero. Así de sencillo. Que lo determina el orden. Entonces, la notación, permutación de 3, porque de 3 hay 3 puestos. Entonces, esto es una permutación. Y en últimas, se puede decir que es un caso especial de una variación, donde de todos los elementos los escojo todos, ¿no? Y eso es bien sencillo, va a ser igual a 3 factorial, y el factorial a que equivale a multiplicar 3 por 2 por 1, y eso me va a dar 6, ¿no? Lo que habíamos visualizado acá, las 6 opciones que las vimos acá. Eso es lo que me está diciendo aquí, ¿no? Hay 6 posibles opciones. Y lo importante entonces aquí es que una permutación, la fórmula que vamos a utilizar cuando ya hayamos identificado el problema, y si es permutación, pues simplemente es tomar n factorial. Si es P sub 100, entonces será 100 factorial. Me tocará multiplicar 100 por 99 por 98, y es una cantidad supremamente grandísima, ¿no? Entonces, cuando R es menor que N, estamos hablando de variaciones, lo que estoy aclarando nuevamente, ¿no? Y cuando R es igual a N, estamos hablando de permutaciones. Veamos entonces la otra idea. Retomemos el ejemplo que ya habíamos
tenido anteriormente. 4 personas, de las cuales voy a nombrar el presidente, vicepresidente y el secretario. Entonces, en este caso, vamos nuevamente a tener en cuenta que por las condiciones, por las características del enunciado, el orden es importante. Entonces, las variaciones se escriben así, ¿no? Variaciones de 4 tomadas de 3 en 3. O puedo tomarla también como un numerito adelante, pequeño 4, variación de 3, ¿no? Lo que nos quede más fácil. Acá en el editor tengo esa posibilidad, ¿no? Por ejemplo, insertar, a ver, lo voy a insertar ahí para recordar lo que es la ecuación. Y voy a buscar aquí donde me dice índices. Aquí, mire, tendría para potencia, para un subíndice, pero si me interesan dos, entonces podría buscar, ¿no?, la manera de colocarlo. Aquí no me dio ¿qué pasó? Bueno, aquí está para subíndices, ¿no? Y aquí está para colocarlo, por ejemplo, el que les digo acá, ¿no? El valor, la variación, el 4 arriba y el 3 abajo. ¿Listo? En caso de que se necesite. Vamos a ver si de pronto me permite una entrada a lápiz y me la entiende. Entonces aquí tenemos con el mouse un poquito, y esto es para escribir. Supongamos que voy a escribir 5, a ver si me interpreta, variación de 3 en 3. Y a ver si me logra identificar eso. No, al parecer no me la escribió bien. La B no la identifica como mayúscula. Bueno, esa era una opción, como les mostraba, para matrices. Para eso sí identificamos, no tenemos, y depende del pulso de la persona. Pero aquí podemos con el editor escribirlo de esta forma. Entonces, en este caso, el resultado de esta variación de 4 tomado de 3 en 3 es igual a 4 factorial sobre la diferencia de estos dos elementos, el total del conjunto sobre los que voy a trabajar. 4 menos 3 factorial. 4 menos 3, ¿a qué es igual? A 1 factorial, ¿no? Y el 4 factorial arriba. Entonces empezamos a descomponer. Ojo a las operaciones. Entonces 4 factorial, ¿a qué es igual? A 4 por 3 por 2 por 1, y 1 factorial es 1. Por lo tanto, el numerador me da un resultado de 24 y el denominador 1. Por tanto, el resultado era 24. ¿Listo? Las 24 opciones. Por el principio fundamental, también lo habíamos hecho acá arriba, ¿no?, anteriormente. En el principio fundamental me había dado acá 24 opciones, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso el principio fundamental me puede también ser una opción para desarrollar en este caso la variación. Conclusión, una variación, entonces, ¿cómo se va a encontrar? Tomando el factorial del total del conjunto sobre Sn menos R factorial. Esto, digamos, es la fórmula de una variación. Entonces ya involucra los factoriales. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, a manera de resumen, el principio fundamental del conteo que me dice que si hay n formas de hacer algo, uno va, perdón, el principio fundamental no está aquí. Es n sub 1, vamos a escribirlo bien. Insertar, aprovecho la ecuación. Entonces, subíndice, y aquí está para subíndice. Y como voy a multiplicar por n sub 2, de una vez le pongo por 2 y por 3, y de ahí suspensivos. Entonces va a ser igual a n sub 1, mire cómo no se escribe bien, porque ahí el numerito pequeño no es valor, sino es posición, ¿no? Me indica dónde está ese elemento. Por n
por n sub 3, perdón, n sub 3, y así sucesivamente, n sub 4, n sub 5, etc. Eso es lo que me dice el principio fundamental del conteo. La permutación es un arreglo en el cual se toman todos los elementos del conjunto. ¿Y cómo lo vamos a denotar? Se lo denota como permutación, ¿no?, de n elementos igual a n factorial. Y la variación es un arreglo donde los elementos que tomo son menores que el total del conjunto. Y para ese caso, entonces, vamos a tomarlo como una variación de n tomado de R en R elementos. En otras palabras, aquí la fórmula me dice clarito, ¿no? Tome el factorial del total y divídalo entre n menos R factorial. ¿Listo? Entonces, importante a tener en cuenta. Hay el número de, a manera de ejemplo, ¿no?, de 3 letras, utilizando estas 6 letras de nuestro alfabeto, tomado de 3 en 3. Entonces, pregunto, ¿ustedes consideran que esto es una variación? ¿Por qué? Hacer conjuntos de 3 letras, supongamos pues que la forma como los cojamos nos signifiquen algo, ¿no? O sea, estoy diciéndoles que forman los grupitos, por ejemplo, ABC, BCD, DEF, FED. Entonces, la pregunta es una variación. Pues a mí cuando me hacen una pregunta debo preguntarme a mí mismo, ¿importa el orden? Como para justificar. Da lo mismo escribir ABC que BAC. ¿Qué opinamos al respecto? No, ya que el orden es más importante. Perdón, Sandra, ¿no es que? No es lo mismo porque siempre iba a influir el orden. Exactamente, ¿no? Influye el orden, ¿no? Por ejemplo, aquí veo el nombre de Sandra. Pues si yo coloco la S al final ya no va a decir Sandra. El orden nos dice, es muy importante en este caso. Muchas gracias. Entonces, esa es la idea. Esto es variación, el orden importante. Entonces, tenemos ¿cuántos elementos? Tenemos 6 elementos y de ellos vamos a hacer grupitos de 3. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunos ejemplos? Tomar ABC. ¿Listo? Ese es un grupito. Hagamos otro, pues. BCD, DEF, FED, ¿sí? FAC, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero saber de todos estos cuántos voy a sacar. Quiero que se imaginen un ratico. Si yo quisiera hacer un diagrama de árbol, que se podría, pero me va a quedar bien, bien complicado, ¿no? Porque considerar 6 letras y empezar a distribuir, ¿no?, de grupitos de 3 en 3, eso me va a dar un número bastante grande. Ya no va a ser tan cómodo como el que realicé. Entonces, en este caso, lo mejor es hacerlo de una manera analítica. Entonces, yo digo, voy a tomar la fórmula de variación de n elementos tomados de n menos r elementos, ¿no? De r en r. O sea, en estos casos, n, ¿qué vale? N vale 6 el total, las 6 letras, y voy a tomar subgrupitos de 6. Por consiguiente, me quedaría 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial. O sea, 6 sobre 3 factorial. Ojo a esta cosita que voy a explicar aquí, ¿no? Es bien importante. Usted acá, en este numerador, podría coger 6 factoriales, 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero a veces acá abajo, cuando ya tengo un número 3 factorial, entonces no lo descompongo todo el numerador. Solamente llego hasta 6 por 5 por 4 y llego hasta aquí, hasta 3 factorial. ¿Por qué? Porque este 3 factorial que está en el denominador, pues si son productos, puedo directamente cancelarlos. Es una manera de decir, ¿no? O lo que estoy diciendo realmente es que 3 factorial sobre 3 factorial me da 1, ¿no? Cuando uno divide. Y entonces simplemente me quedará más fácil multiplicar 6 por 5 por 4 y por 1, que es este producto, ¿no? Una forma.
Si uno se confunde, no, pues no hay problema. Escriba todos los números y haga la operación y divide, ¿no? No hay problema. Pero esta formita nos simplifica a veces hacer las operaciones. Y entonces 6 por 5 por 4 ya nos va a dar 120. Entonces imagínense en hacer un diagrama de árbol con todo ese poco de ramas, ¿no? 120 ramas. Ya no es tan fácil de visualizar. Los diagramas los utilizamos, pues, digamos, para cosas relativamente pequeñas, no tan extensas. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que se quiere aclarar, ¿no? El orden y qué sucede y por qué debemos trabajar de manera analítica, interpretar las fórmulas y cuándo debemos trabajar, pues, gráficamente. Y por último, la combinación. La combinación es cuando el orden no es importante. La notación de combinación es esta. N menos R, solo que en el denominador se multiplica también por R factorial. Y aquí se utiliza un numerito especial, una manera de escribir, que es el número combinatorio. Ojo, diferenciarlo. No es N sobre R. Esto es diferente, ¿no? A lo de acá. El combinatorio no tiene nada en medio. Acá estoy diciendo número combinatorio de n elementos tomados de R en R. ¿De dónde saco eso? ¿Dónde lo puedo hacer? Acá está, ¿no? En el editor de ecuaciones, yo puedo buscar el número combinatorio. Por ejemplo, aquí, a ver, veamos si está en los corchetes y me da la opción. Está por aquí, a ver, vamos si está en las matrices. A ver, para mí también. Ah, bueno, acá está el numerito combinatorio. Corchetes comunes. N, K. Entonces, si yo trabajo eso, es ¿dónde está? Acá donde dice corchetes. Y con la barrita muevo hasta el final. Acá está. Puedo yo, o podría hacer un paréntesis, ¿no? Y colocarle estos dos valores. Pero si ya está listo, pues simplemente es cuestión de incorporarlo, ¿no? Mírenlo, y lo escribo. Y uno ya puede colocar el número que le interese, pues colocar. En K y en eso. ¿Listo? Esa es la manera. Entonces, la parte importante es que no coloquemos como fracción, ¿no? Y uno cuando se va al editor dice, ah, bueno, editor, ecuación, y generalmente coge aquí, por ejemplo, fracción, mire. Aquí me va a sacar una fracción y la coloco, o esta, y la coloco entre paréntesis, pero no estoy escribiendo un número combinatorio. Entonces, el combinatorio son un número arriba y abajo solos, ¿no? Que se los puede tomar de acá, de corchete. A ver, no sé si en la matriz también, bueno, aquí están los dos elementos y también podría colocarlos entre paréntesis, ¿no? Manualmente. Sí, porque no hay uno destinado para eso. Lo podría buscar. Veamos entonces, una vez aclarada la idea de cómo se escribe el número, esto es lo mismo que esto, ¿no? N, C, N, R es lo mismo que escribir así, número combinatorio, ¿no? Representan lo mismo. Son formas de escribir en matemática. Sí, esto es exactamente lo mismo. Entonces, un chef va a preparar una ensalada de verduras con tomate, zanahoria, papa y brócoli. ¿De cuántas formas se puede preparar una ensalada utilizando solamente dos ingredientes? Entonces, fíjense en aquí, ya pensando un poquito en lo que me dice el ejercicio, a diferencia del anterior, ¿no? Donde tenemos 4 personas y van a ocupar cargos, y esos cargos representaban algo que me diferenciaba. Acá, si uno se pone a ver, dice, bueno, yo voy a hacer una ensalada de verduras donde yo puedo tomar tomate, zanahoria, ¿no? O zanahoria, tomate, pues representa lo mismo, ¿verdad? Aquí el orden no es importante. No por el hecho que coja tomate va a ser ese la clave, ¿no? Aquí no me están dando ninguna información en la que me diga que uno prevalece sobre los demás, ¿no? Y hay 4 ingredientes y de esos debo tomar 2 para hacer mi ensalada. Puedo tomar brócoli y papa, o papa y brócoli, y eso significa lo mismo. Aquí el orden no es importante, ¿no? Entonces, estoy ante un caso de una combinación. Y eso es lo que debemos empezar como a diferenciar.
Por lo tanto, el orden no es importante, la forma como se tomen los ingredientes no implica, ¿no?, ningún orden. Esa es la idea en este caso. A ver, ¿qué es que se está saltando? Entonces, este tipo de arreglo, como estamos diciendo, ¿no? En este arreglo podría ser zanahoria y tomate, tomate y papa, papa y brócoli, ¿no? O al contrario, y eso representa un solo conjunto. Entonces, para aplicar la fórmula, ¿qué tendríamos que hacer? Reconocer que hay 4 ingredientes, de esos vamos a tomar 2, R vale 2, y por tanto al reemplazar aquí en la fórmula quedaría 4 en el numerador, 4 menos 2 en el paréntesis, factorial, ¿no? Sobre 2 factoriales, TR es el que también va aquí. Hacemos las operaciones, 4 factorial en el numerador, 4 menos 2 me da 2 factorial. Hacemos las operaciones colocando aquí los valorcitos, tal cual. 4 por 3 por 2, 2 por... Bueno, corchete este. 4 por 3, 12 por 2, 24, entre 2 por 2, 4. O sea, 6 formas. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas 6 formas? ¿Cuáles son esas 6 opciones? Son estas que están acá abajo. Espero que las alcancen a ver. Tomate y zanahoria, tomate y papa, tomate y brócoli, zanahoria y papa, zanahoria y brócoli, papa y brócoli. ¿No? No hay más opciones que esas. Entonces ahí está pues como que, digamos, en esta orientación que doy inicial, las bases para que ustedes empiecen ya a trabajar, ¿no? A aprender a diferenciar lo que es una variación, una combinación, una permutación, esencialmente. Y que a veces, pues, el principio fundamental de conteo y a veces el diagrama de árbol me permite visualizar, ¿no? Entonces, con eso ya ustedes van a su tarea, ya van a ver que muchos de estos elementos que utilicé ahora ya los van a encontrar en su tarea y van a poder empezar a profundizar en ese sentido. Recomendación importante, el librito de Villa Alpando es muy bueno por los ejercicios que hay. En nuestra biblioteca hay muchos otros libros, ¿no? De pronto quieren ser curiosos y explorar otros, es importante ver otro tipo de ejercicios, otros puntos de vista. Para el caso, pues, les digo, ¿no? Ya que el orden, en este caso, perdón, los ejercicios, muchos de los ejercicios que hemos tomado para nuestro taller provienen de este libro, ¿no? No va a encontrar idénticos, pero sí muy parecidos. Entonces, en ese sentido, esa es la invitación. Revisemos, consultemos nuestros libros, nuestras referencias. No sé si hay preguntas, inquietudes. No, señor, está bien explicado. Bueno, Ángel Nicolás, Sandra Patricia, muchas gracias por su asistencia. Cualquier cosa ya saben, pues con su tutor. También yo soy el director para cualquier situación especial. Siempre dispuestos a colaborarles. ¿Listo? Listo, sí, señor. Voy a suspender la grabación. Esto ya a partir de mañana ya aparece para que puedan revisarla si es necesario o para los compañeros que no pudieron asistir.